Bienvenido a este nuevo video donde seguiremos profundizando en algunos conceptos de apertura. Vamos a hablar hoy sobre la captura de peones en esta fase del juego. Normalmente capturar material más que el rival suele ser ventajoso, pero en algunos casos no es así. Hay que tener mucho cuidado cuando capturamos material. En este caso vamos a ver qué sucede cuando se captura un peón por allí y de pronto se descuidan otros factores importantes. Entonces, siempre que nos decidamos a capturar un peón que haya dejado el rival por allí con esa posibilidad de ser capturado, tenemos que hacernos tres preguntas. Primero, tenemos que ver si eso permite un truco. Segundo, tendría que ver si eso deja muy expuesto al rey. Y por último, tendré que revisar si voy quedando muy retrasado en el desarrollo. Si la jugada permite algún truco, me van a quitar pieza, me van a dar mate o termino igual perdiendo material o quedando en una posición inferior, entonces no valdría la pena esa captura. Supondríamos que nuestro rival lo hace con esa intención, que vio el truco, entonces no habría que capturar en ese momento. Respecto a las otras dos preguntas, si eso deja expuesto a mi rey o si me retrasaré en el desarrollo, hay que evaluar en ese caso cuidadosamente si es más valioso el material o si tengo muchas dificultades con la posición resultante. Vamos a evaluar esto con una posición resultante de la apertura española o apertura Ruy López. A6, B5, desplazando al alfil de la diagonal que presiona al caballo y enroque corto. Aquí las blancas, ante la amenaza del caballo sobre el peón de E4, tenían varias formas de defenderlo. Pueden pensar en defender con el peón, con el otro caballo o con la dama incluso. Pero se enrocan. Y en este momento las negras tienen que evaluar la posibilidad de capturar el peón en E4. Vamos a evaluar entonces las tres preguntas para saber si podemos realizar esa captura. Para saber si eso permite algún truco en este momento, tocaría analizar un poco más. Vamos primero con las otras dos preguntas. Si tomamos el peón en E4 como jugador de negras, ¿queda expuesto el rey? Habría que decir que es más probable que ahora quede más expuesto al eliminarse uno de los peones de la columna E. Por ejemplo, si llegara a desaparecer el peón de E5, la columna E estaría totalmente abierta. Igualmente en este punto puede ser peligrosa esa columna a pesar de que todavía se encuentre el peón negro en E5. Entonces podría estar un poco más expuesto el rey. Por último, habría que evaluar si el negro se retrasa mucho en el desarrollo. La respuesta sería que sí, porque las blancas pueden aprovechar la posición del caballo para ganar tiempo atacándolo. Entonces, habría que evaluar, ¿no? Porque las negras están ganando un peón central, que es mejor que un peón lateral. Habría que evaluar un poco más, porque si logran quedarse con ese peón, pues tendrán una buena ventaja. Hasta ahora los principios generales nos han ayudado a orientarnos un poco, pero es vital calcular para tomar una decisión. Vamos a evaluar la jugada más lógica, torre E1, atacando directamente al caballo, y si este caballo se retira, el peón de E5 estaría perdiéndose. Son dos piezas atacándolo y solo una defendiéndolo. Entonces podrían pensar en jugar con el peón a D5. A caballo C5, por ejemplo, podríamos considerar alfil D5, con amenazas como D4, aprovechando que el peón está clavado, o la captura en E5. A otra defensa como caballo F6, podríamos pensar en recuperar directamente el peón y dar este jaque. Pueden defenderse aquí con el alfil y puede venir, por ejemplo, dama E2 con una presión sobre el alfil de E7 que impide que de momento se enroquen. Dentro de esta variante, en lugar de capturar aquí inmediatamente, las blancas también podrían pensar en jugar con el peón. Parece más fuerte porque van a tener un poderoso peón en E5 que incomode a las negras. Ante una jugada como esta,
la captura del peón obliga al caballo a retroceder a su casilla inicial, no tiene nada más, y dama de 5 amenaza, por un lado, mate en F7 y por el otro a la torre indefensa de A8. Otra posibilidad entonces podría ser, en lugar de alfil E7, defenderse con alfil B7 para tener más espacio para el caballo, pero igual podría venir una amenaza, por ejemplo, como dama F3. Ganando material, tenemos un ataque doble, ataque de mate allí, y también amenazamos capturar estas dos piezas menores a cambio de la torre. Nos sirve una jugada como caballo de 6, defendiendo F7 y haciendo un descubierto, porque podemos capturar ese caballo con jaque. Volvamos a D5, en el momento en el cual está atacado el caballo de E4, en ese punto donde nos habíamos desviado. Podríamos continuar con la idea de atacar directamente al caballo. De esa manera nos aseguramos recuperar el peón, aunque ante este jaque las negras fácilmente podrían defenderse con alfil E6. Otra opción en ese momento serían, por ejemplo, jugar D4, aprovechando que el caballo está clavado. Amenazamos la captura con el peón, que luego molestaría también la posición del otro caballo, dejaría indefenso el peón de D5, aunque con una jugada como alfil E6 y caballo E4, las negras conservan una buena posición y mantienen el equilibrio material. Volviendo a torre por E5, alfil E6, vemos que las blancas lograron recuperar el peón, lograron dar un jaque por la columna E, pero no han logrado más. Simplemente ya va a venir alfil D6 en roque corto y las negras completan su desarrollo. Desaparecen ya los problemas que estaban afrontando las negras. Entonces, ya con ese cálculo, podríamos decir que capturar el peón de E4 en este momento parece perfectamente posible. Aunque el peón, digamos, las blancas logran recuperarlo. El truco que permite esto es un ataque fuerte durante algunas jugadas, pero que jugando con precisión se puede evadir y se puede obtener una posición cómoda, jugable para el negro. Hay que tener en cuenta que en este momento torre E1 no es la única opción. También podrían atacar con dama o, por qué no, presionar con el peón sobre el centro. La idea es, por una parte, abrir la diagonal para que el alfil ya pueda jugar y también tratar de desviar al peón de la columna E. De ese modo el caballo quedaría clavado. Una jugada como caballo por D4 sería una mala idea, porque simplemente podemos capturar y con alfil D5 estamos atacando caballo y torre. Ganancia material. Entonces habría que evaluar en este momento otras opciones. Si E por D4, pueden haber problemas con torre E1. El caballo está clavado. La mejor forma de defenderlo es con el peón de D5. Cuidado con defenderlo con el peón F, porque caballo G5 aprovecha tanto la debilidad de la casilla F7 como la posibilidad de jugar F2 y el caballo no puede deshacerse de esa amenaza. Van a perder material. Continuando con D5, hay varias formas en las cuales puede continuar aquí la partida. Podríamos decir que las blancas pueden jugar caballo por D4 y tras los cambios, por ejemplo, alfil 6 estaría bastante bien. Continúan su desarrollo. Las blancas no podrían tratar de atacar al caballo en este momento. Eso sería un grave error que les lleva a perder la dama por la clavada del alfil. Volvamos entonces. Otra opción con la cual pueden continuar las blancas aquí sería caballo B de 2. De esa manera buscan recuperar el material, aunque las negras mientras tanto se ponen allí al corriente y logran asegurar la posición de su rey. Aún así, en este momento hay otra posibilidad interesante para considerar, que es caballo C3. Una jugada bastante molesta. Incrementan la presión sobre E4
y al mismo tiempo sobre D5. Es cierto que el caballo está atacado. Podríamos analizar primero, antes de la captura del caballo, una jugada como alfil E6. Las blancas en este momento siguen presionando. La presión sobre la columna abierta en este momento les genera buenas posibilidades de ataque sobre el alfil, tanto con su alfil como con la torre. Y la defensa con la dama podría continuar caballo G5, incrementando el ataque. Parece que lo mejor sería en este momento jugar alfil E7 para enrocarse, pero esto le otorga buenas posibilidades al blanco de continuar el ataque. Por ejemplo, dama G4 y conservamos una buena posición. Las negras tienen debilidades que podemos tratar de aprovechar. Regresemos entonces a la captura del caballo. Analicemos qué pasa si ese caballo que salió a C3 es capturado en este momento. Precisamente la idea de esa captura es despejar la columna D para poder capturar en D5. Así, las blancas capturan ese peón y la pieza se recupera, puesto que en este momento los dos caballos están amenazados. Jugar alfil B7 para defender el caballo aquí podrá encontrarse con alfil por E4. Tendrían que cuidar las posibilidades sobre la columna E, de pronto algún descubierto. Por ejemplo, cambiar damas no nos sirve. Se realiza este ataque descubierto. Es un ataque doble. Única posibilidad defenderse con rey D8 y las blancas han ganado material. Entonces no tienen tiempo para cambiar las damas. Tendrían que defender aquí. Y el blanco evita ese cambio. El blanco está liderando el ataque, entonces quiere mantener la mayor cantidad de piezas sobre el tablero, en especial la dama, para poder continuar atacando. Está claro que en este momento no pueden enrocarse, porque tras el descubierto aquí capturando el alfil, caerá el otro alfil. Quedan nuevamente las blancas con ventaja material. Podrían jugar en este momento algo como dama D6, pero se ve que tienen problemas, sobre todo porque el rey no ha logrado ponerse a salvo en el flanco de rey, no han logrado realizar el enroque. Una línea que indica los problemas que pueden tener las negras sería esta. Cambiamos, incrementamos la presión sobre E7 o generamos debilidades importantes. Ese avance de peón debilita esta diagonal y podría ayudar a complementar allí el desarrollo. Incluso puedo seguir hostigando a la dama y creando dificultades importantes aquí. Amenazas sobre el alfil. La dama no puede desviarse porque sería mate en ese momento. Y una captura como alfil por F3 podría permitir la entrada de las piezas. En ese momento ya son 3 piezas atacando sobre E7. Y podríamos continuar, por ejemplo, desalojando un poquito más a la dama. Capturar el alfil les permite salvarse un poco aquí, llevándose las 2 torres a cambio de la dama. No hay que permitir esas posibilidades al rival. Y ahora la amenaza es mucho más seria. Problemas importantes que puede afrontar el negro ante esa variante. Regresemos a la posición tras el avance a D4. Aquí el negro no está obligado a capturar ese peón. Vimos los problemas en los cuales se pueden meter si desaparecen los peones de la columna E. Podrían continuar, por ejemplo, con D5, reforzando la posición central. Devuelven el material que habían ganado, pero tienen una posición con la cual se puede trabajar. La columna E está bloqueada con 3 piezas, el rey negro no tiene peligro en este momento, el caballo en E4 está bien apoyado por el peón, y ese peón está bien apoyado por alfil, por dama, todas las piezas del negro se sostienen bien. De hecho, esto es normal que suceda, hay jugadores que adoptan esta variante de apertura dentro de la apertura española o Ruy López, que se conoce como variante abierta. Se ha practicado muchas veces y les ha dado buenos resultados en algunos casos a un bando y en algunos al otro. Es cuestión de gustos, pero vemos ilustrada allí
la importancia de analizar bien esas posibles capturas de peones en la primera fase del juego que nos hacen descuidar factores como el desarrollo o la seguridad del rey. Bueno, espero te haya gustado el video, te haya quedado clara la explicación y puedas comprender un poco mejor cómo se juega en la apertura. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos videos y sigas mejorando en esta fase del juego. Nos vemos en el próximo video.